El famoso escritor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, escribió un libro en el que cuenta su experiencia de conversión personal al cristianismo. Y el título que Lewis puso a este libro es Cautivado por la alegría. Cautivado por la alegría. Una bella manera, ¿verdad?, de expresar ese encuentro personal con el Dios de Jesús. Para Lewis, estas palabras, cautivado por la alegría, eran la mejor manera de expresar ese proceso que él había tenido durante gran parte de su vida. Fue un proceso que duró mucho tiempo. Una travesía de vida en la que poco a poco se fue encontrando con esa alegría auténtica, con esa alegría con mayúsculas, con un gozo que tuvo la capacidad de iluminar hasta los rincones más oscuros de su corazón. En palabras de Lewis, fue como si el mismísimo Ártico se derritiera y se transformara en un paisaje con praderas, flores silvestres y orquídeas en flor. Hoy, tercer domingo de Adviento, se nos invita a ser más conscientes aún, si cabe, de esa alegría que Jesús ha traído a nuestras vidas. Una alegría que, como vamos a ver en un momento, inunda todos estos antiguos relatos sobre el nacimiento de Jesús y especialmente lo que Lucas nos cuenta en su Evangelio. Pero antes de entrar en harina, dos cosas. Por un lado, voy a apartar este micro que me está acoplando el mío. Y por otro, vamos a ver algunas ideas que nos van a ayudar a arrojar algo de luz sobre esta historia del nacimiento de Jesús, sobre esos antiguos relatos. La realidad es que a menudo tenemos tan trilladas estas historias, las hemos escuchado tantas veces, que a veces pensamos, ¿qué me puede decir de nuevo estas historias, no? Ya hemos hecho todo, ¿no? Ya sabemos todo sobre el nacimiento de Jesús. ¿Qué más me puede decir a mi vida estas historias, no? Y sin embargo, en tan solo 2 capítulos, tanto Mateo como Lucas están haciendo algo realmente extraordinario. Es increíble lo que están logrando en tan solo 2 capítulos. Porque lo que están haciendo, en la manera tan única en la que cada evangelista, Mateo y Lucas, narran el nacimiento de Jesús, lo que están haciendo realmente es resumirnos la esencia de sus evangelios. Todo lo que luego te van a contar está ya ahí, en el nacimiento de Jesús. ¿Quieres saber quién es Jesús? Te lo resumo así nomás, en tan solo 2 capítulos. Solo con contarte cómo nació, ya vas a ver el tremendo peliculón del que estamos hablando. Y luego ya tendremos tiempo, durante otros 20 capítulos más, de desarrollar esto en profundidad. Pero con solo estos 2 capítulos vas a flipar con lo que viene. Es un poco la idea que hay detrás de estos 2 capítulos, tanto en Mateo como en Lucas. Y es algo realmente increíble. En ese sentido, los relatos sobre el nacimiento de Jesús son una auténtica obra de arte. Son una auténtica narrativa llena de significado, llena de riqueza y que tiene gran importancia para nuestras vidas como seguidores de Jesús. Ahora bien, si realmente queremos entender lo que ahí se nos está diciendo en estos relatos, tenemos que leerlos desde sus propias coordenadas, no desde las nuestras. Un error muy común, un error muy habitual, es acercarnos a estos relatos tratando de interpretar de manera absolutamente literal todo lo que ahí se nos dice. Es como si fuera una especie de biografía moderna sobre el nacimiento de Jesús, como si alguien hubiera ido con la videocámara grabando cada segundo, ¿no? Pero nos olvidamos de que estos relatos se escriben desde unas coordenadas muy distintas, a nivel cultural, a nivel histórico. El componente histórico tiene su importancia en estos relatos, hay una carga histórica clara, pero eso no es lo más importante. Lo realmente importante no es responder a la pregunta ¿cómo fue realmente el nacimiento de Jesús? No es realmente esta la pregunta que quieren responder, sino ¿qué significado tiene para nuestra vida el que Jesús haya nacido? ¿Qué significado tiene para nuestra vida? Y el que lo haya hecho de una manera muy concreta y no de otra. En otras palabras, ¿cómo me ayuda a mí este relato a comprender mejor quién fue Jesús y qué experiencias generó en aquellos que estuvieron con él? En palabras de Henry Nouwen, podemos leer la historia del nacimiento de Jesús con curiosidad y preguntarnos, ¿esto ocurrió realmente? ¿Quién desarrolló la historia y cómo? Pero también podemos leer esta misma historia con asombro, con atención espiritual y preguntarnos, ¿cómo me habla Dios aquí? Y me llama a un amor más generoso. A menudo estamos acostumbrados a coger ambos relatos de Mateo y de Lucas y armonizarlos y crear una única historia. Cogemos lo más interesante de Mateo, los sabios de Oriente, la estrella en el firmamento,
Cogemos lo más interesante de Lucas, el pesebre, los pastores, y hacemos una única historia, ¿verdad? Es muy habitual hacer esto. Y es verdad que queda muy bien para hacer una obra de teatro en Navidad, para hacer canciones como la que acabamos de escuchar, o incluso para decorar nuestros belenes con todos estos elementos. Queda muy bien. Pero realmente, cuando armonizamos así estas historias, nos estamos perdiendo lo que cada evangelio quiere contarnos. Y es distinto lo que cada evangelio quiere contarnos al relatarnos cómo nació Jesús. Porque los relatos del nacimiento de Jesús tienen sentido verdadero cuando se leen como parte del evangelio en el que están ubicados. Porque cada evangelista quiere resumirnos lo que luego nos va a contar a lo largo de todo su evangelio. Por lo tanto, una pregunta interesante es, ¿qué mensaje quiere transmitirme el autor de este evangelio? Y si sé responder a esa pregunta, podré entender mucho mejor por qué narra de esa manera el nacimiento de Jesús. Dicho esto, en esta mañana nos vamos a centrar en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 2. Y antes de entrar en harina, ¿qué podemos decir de este Evangelio? Lo veíamos hace muy poquito, y es que si hay una idea fundamental para Lucas en su Evangelio, es que Jesús es el Salvador para todo el mundo, sin distinciones. Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Lucas nos transmite esta perspectiva universal del mensaje de Jesús. Lucas quiere dejar claro que en Jesús Dios ha abrazado a toda la humanidad, sin distinción de ningún tipo. Dios nos ha abrazado a todos, especialmente a aquellos que la sociedad margina, excluye, deja fuera. Todos aquellos a los que la sociedad considera intocables. Para Lucas, la buena noticia de Jesús es un mensaje inclusivo, que abraza, que acoge, que no deja a nadie fuera. Y enseguida vamos a ver cómo esta idea tan importante para Lucas está presente en el corazón del nacimiento de Jesús, que Él nos comparte. Y un último detalle que merece la pena tener en cuenta para entender lo que Lucas está haciendo es entender que Lucas siempre nos ubica lo que Él nos cuenta en un contexto histórico. Le da mucha importancia a ubicar a Jesús en unas coordenadas históricas concretas. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 3. Cuando Lucas nos habla de cómo Jesús comenzó su trabajo en este mundo, su ministerio, su proyecto vital, Él nos dice esto. Nos dice, corría el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato gobernaba en Judea, Herodes en Galilea, su hermano Filipo en Iturea y Troconítida, y Lisanias en Abilene, y Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Fue entonces cuando Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías. ¿Veis la idea, no? Lucas sitúa el mensaje de Jesús dentro de unas coordenadas concretas. Este era el emperador del imperio. Aquellos estaban gobernando aquí. Estos controlaban el templo. Nos está poniendo en un marco histórico concreto. Nos está ubicando a Jesús en un momento concreto de la historia. La pregunta es, ¿por qué hace esto Lucas? ¿Por qué le da tanta importancia a esto? ¿Es solo pura información histórica? ¿Sin ningún tipo de pretensión más allá? ¿Por qué le parece tan importante gastar tinta, muy valiosa en aquel momento, para contarnos esto? Porque una vez más, Lucas está apuntando al carácter universal de lo que Jesús significa para el mundo. La buena noticia de Jesús, su evangelio, no es una buena noticia solo para mí y para los míos. No es solo una buena noticia para los 4 que estamos aquí reunidos en torno a la mesa. No, este mensaje no está reservado para un grupo de selectos escogidos. No, este mensaje es para todo el mundo. Y eso implica que hay que conocer el mundo al que vamos a dirigir ese mensaje, porque todo el mundo está implicado. Esto concierne a toda la humanidad. Por lo tanto, nos interesa saber quién era el emperador, quién era el que estaba en el templo, nos interesa saber todo, porque todos esos están en el ajo también. El mensaje va para todo el mundo, para todo el mundo. Y una vez más, esta idea la vamos a tener desde el nacimiento de Jesús. Lucas 2, del 1 al 20. El nacimiento de Jesús según Lucas. Dice así. Augusto, el emperador romano, publicó por aquellos días un decreto disponiendo que se empadronaran todos los habitantes del imperio. Este fue el primer censo que se hizo, siendo Cirino gobernador de Siria. Todos tenían que ir a empadronarse, cada uno a su ciudad de origen. Por esta razón, también José, que era descendiente del rey David, se dirigió desde Nazaret, en la región de Galilea, a Belén, la ciudad de David, en el territorio de Judea, para empadronarse allí juntamente con su esposa María, que se hallaba embarazada. Y sucedió que mientras estaban en Belén, se cumplió el tiempo del alumbramiento. Y María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
En unos campos cercanos había unos pastores que pasaban la noche a la intemperie cuidando sus rebaños. De pronto se les apareció un ángel del Señor y el resplandor de la gloria de Dios los llenó de luz, de modo que quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo: no tengáis miedo, porque vengo a traeros una buena noticia, que será causa de gran alegría para todo el pueblo. En la ciudad de David os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esta será la señal para que lo reconozcáis. Encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En aquel mismo instante apareció junto al ángel una multitud de otros ángeles del cielo que alababan al Señor y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que gozan de su favor. Luego los ángeles volvieron al cielo y los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos cuando escuchaban a los pastores se quedaban asombrados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en lo íntimo de su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria a Dios y alabándolo por lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había anunciado. Este es el relato del nacimiento de Jesús, según Lucas. Como vemos, Lucas sigue conectando la historia de Jesús con la realidad histórica y política de aquel momento. Nos empieza diciendo quién gobernaba en el Imperio Romano. Y ahora vais a entender por qué he puesto esta imagen tan rara, ¿no? En este caso, Lucas nos habla de César Augusto, el emperador del Imperio Romano. Sin lugar a dudas, este hombre era la persona más importante que había en el planeta en aquel momento. Este tío era el tío que estaba por encima de todo el mundo, César Augusto. Pero aquí hay más tela de la que parece. Porque ¿quién era realmente César Augusto? Este hombre fue hijo adoptivo del famoso Julio César. Sí, el de Asterix y Obelix. Nos suena a todos. O sea, el hijo adoptivo. Pero lo que hace especialmente importante a este hombre, Augusto, es que este hombre fue el fundador del Imperio Romano. Fue el primer emperador. Fue él el que comenzó con lo que se conoce como el Imperio Romano. Sus victorias militares lograron poner fin a un montón de luchas internas que estaban desangrando Roma. Y este hombre consiguió establecer de alguna manera ese imperio y conseguir el control, la paz y la estabilidad de todo el imperio. Para muchas personas, Augusto era la persona que había traído la paz al mundo. Para muchas personas, en Augusto se cumplían las esperanzas de toda la humanidad. Augusto recibía gran apoyo y confianza como esta persona que nos había traído la paz. Y este periodo de paz se terminó conociendo como la Pax Romana, la paz romana. Y la historia, aún hoy día, recuerda a Augusto como el mejor emperador de los que el Imperio Romano tuvo a lo largo de su historia. Fijaos cómo hablaba de él un poeta romano como Horacio. Tu era, oh César, ha devuelto a las granjas sus abundantes cosechas, ha erradicado el crimen y ha devuelto las tradiciones que dieron su grandeza al mundo latino. Fijaos si fue grande la influencia de este hombre, que aún hoy su recuerdo sigue vivo en nuestros calendarios. Todos los años recordamos a Augusto. El mes de agosto se llama agosto por este hombre. Y literalmente significa el que es divino. Agosto significa el que es divino, en honor a Augusto. Y esta devoción tan grande hacia su persona hizo que muy pronto se desarrollara toda una religiosidad en torno a su figura, lo que se conoce como el culto al emperador. Se empezó a hablar de Augusto como de un ser divino, aplicándole títulos tan interesantes como Señor, Hijo de Dios, Salvador, Liberador, Dador de la Paz. Y en todas las ciudades del imperio se empezaron a construir grandes esculturas y grandes imágenes, como están ahí, en las que se intentaba ensalzar la figura de este gran emperador. Augusto se volvió omnipresente, como un dios. Hasta las monedas tenían su rostro. De hecho, en muchas ciudades se empezó a celebrar el Año Nuevo, el día del nacimiento o del cumpleaños de Augusto. Y fijaos con qué palabras se hablaba de él. El día del nacimiento del Dios
señala el comienzo de la buena noticia, literalmente evangelio en el original, que a través de él va a llenar el mundo, salvándolo de la destrucción y estableciendo una paz permanente. ¿Os suena de algo este lenguaje? ¿Os suena de algo estas palabras? Del siglo IX a.C. Los primeros cristianos no se inventaron la palabra evangelio. Hoy día escuchamos la palabra evangelio y la asociamos con religión, con iglesia, pero en su origen la palabra evangelio era una palabra que la sociedad conocía y que se empleaba especialmente en el ámbito político. Era la palabra con la que se anunciaba el gobierno y las proezas de los grandes reyes y de los grandes emperadores de la tierra. Y aquí hay mucha tela que cortar. Cuando Lucas nos escribe el nacimiento de Jesús, está marcando un contraste muy claro. Está marcando un desafío implícito hacia toda esa propaganda imperial y política que había en todo el imperio. Los voceros del imperio proclamaban en cada esquina que Augusto había traído el evangelio a la tierra, la buena noticia, la paz verdadera, la salvación. Como veis, la teología del imperio también tenía su propio evangelio, su propia buena noticia. Y frente a esto, el cristianismo plantea una alternativa, plantea un nuevo evangelio, plantea una buena noticia radicalmente distinta. ¿Quién es realmente el Señor y el Salvador de este mundo? Esa es la pregunta que los cristianos están lanzando al contarnos esta historia. En este contexto social y político, Lucas afirma que el verdadero evangelio, la verdadera paz, la verdadera salvación no vienen de la grandeza de Roma, llena de riqueza y de poder, sino de la pequeña Belén, humilde, sencilla, de un rey envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es más, si analizamos el mensaje que el coro celestial y los ángeles dan a los pastores, que acabamos de leerlo, si lo analizamos, resulta que encontramos lo mismo. Este mensaje tiene la estructura de una proclamación imperial. La manera en la que los ángeles están hablando es la manera en la que los voceros del imperio hablaban cuando iban a anunciar la buena nueva del emperador. Vengo a traeros una buena noticia, que será causa de gran alegría para todo el pueblo. En la ciudad de David os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Estos títulos que los ángeles dan a Jesús son los mismos títulos que el imperio aplicaba al César. En otras palabras, el mensaje que los primeros cristianos proclamaron implicaba un contraste claro con la realidad social y política de aquel momento. Y evidentemente, afirmar estas cosas, además de ser bastante rompedor y subversivo, implicaba un acto de alta traición contra el imperio. Proclamar que Jesús era estas cosas suponía que el César no las era, y eso era un acto de alta traición. Porque con el nacimiento de Jesús, los cristianos proclaman el comienzo de una nueva era para la humanidad, un nuevo gobierno en la tierra. Ese niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, ese niño que nace en plena pax romana, en plena paz romana, un día será crucificado en nombre de esa misma paz. Y se va a convertir en la fuente de la verdadera alegría, no solo para los pastores, sino para todo el pueblo, para toda la humanidad. Antes de seguir avanzando con el relato, me gustaría resaltar una idea relacionada con esto que estamos diciendo. El mensaje de Jesús no llega a este mundo como un meteorito venido de otra galaxia. El mensaje de Jesús no cae aquí como un meteorito extraterrestre. No. Cuando los primeros cristianos tuvieron que explicar qué es lo que Jesús había hecho en el mundo, qué es lo que Jesús significaba, quién era Jesús, recurrieron al lenguaje, a los anhelos y a las esperanzas de la gente de su tiempo. Esto es muy importante. Cuando Lucas habla de Jesús como el Salvador del mundo entero, está empleando el lenguaje que la gente ya conoce, al que la gente ya está habituada, un lenguaje al que están acostumbrados, y ese mismo lenguaje se resignifica para apuntar a una realidad completamente nueva, pero el lenguaje es el mismo. Y esto nos recuerda lo importante que es evangelizar los anhelos de nuestra sociedad, evangelizar las esperanzas y los sueños de la gente que nos rodea. No estamos aquí para hablarles en un lenguaje que no van a entender, en un lenguaje inteligible, en un lenguaje que nadie conoce. No estamos aquí para eso,
Si de primeras rechazamos los anhelos y las esperanzas de nuestra sociedad, estamos empezando por un camino que no nos va a llevar a ninguna buena parte. Porque el primer paso para poder contagiar la buena noticia de Jesús es entender cuál es el espíritu de nuestra época, el aire que respiramos, y desde ahí, y no desde otro sitio, comunicar la buena noticia de que Jesús ha venido al mundo y ha vencido también al imperio. Contextualizar el mensaje de Jesús con el lenguaje y la forma de nuestro tiempo. Este patrón está desde el principio en los evangelios y se nos invita también a hacer lo mismo hoy, para que nuestro mensaje pueda ser relevante, para que pueda tener realmente un sentido para la gente que nos escucha. Pero bueno, hoy estamos aquí para celebrar el nacimiento de Jesús, así que, ¿qué nos dice exactamente Lucas sobre este nacimiento? Es interesante que Lucas, al igual que Mateo, son muy escuetos a la hora de decir cómo nació Jesús. Literalmente lo que nos dice es que María dio a luz a su primogénito. María parió a su hijo. Punto. Punto. No se recrean en el momento del parto, las contracciones, el dolor. No. María parió a su hijo. Punto. Ya está. No tengo más que decirte al respecto. No se recrean en dar un parto grandioso, ni hacer una película al respecto. María dio a luz a su hijo. Tan sencillo y tan simple como eso. Pero hay un detalle que sí que se quiere destacar, que Lucas quiere destacar, y lo hace hasta 3 veces. Hasta 3 veces nos menciona la misma idea en este capítulo. Y esa idea es la siguiente. Este bebé que ha nacido está envuelto en pañales y está acostado en un pesebre. Y esto lo dice hasta 3 veces. Vuelvo a insistir en la misma idea. Este relato no es un simple registro histórico de qué fue lo que pasó. Si fuera así, habría bastado con decirlo una vez y ya está. No. Cuando Lucas está diciendo 3 veces lo del pesebre y los pañales, es porque el pesebre y los pañales es algo importante. Algo nos quiere decir al respecto. Estos 2 elementos tienen que tener algún significado importante para el autor. La pregunta es, ¿cuál es el significado de estos pañales y de este pesebre? ¿No os habréis imaginado que los pañales fueran tan relevantes? Generalmente estos 2 elementos, los pañales y el pesebre, se han interpretado como un signo de pobreza y de humildad. De alguna manera, este rey que nace, este Jesús, este salvador de la humanidad, contrasta radicalmente con esos otros salvadores que la humanidad tiene, con esos emperadores, con esos grandes reyes de la tierra que nacen en medio de la pompa y del poder, que son aclamados y adorados en todo el imperio por su grandeza, por su prestigio. En cambio Jesús, como escribió Leonardo Boff, es así, ¿no? Todo niño quiere ser hombre, todo hombre quiere ser rey, todo rey quiere ser Dios, pero solo Dios quiso ser niño. De alguna manera, la imagen de los pañales y del pesebre nos evocan esta humildad, este carácter que Jesús tiene desde su nacimiento. En este mismo evangelio, en Lucas capítulo 22, Jesús dirá las siguientes palabras: los reyes de la tierra someten a las naciones a su dominio, y los que ejercen poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero entre vosotros no debe ser así. Entre vosotros no debe ser así. Y recordad lo que decíamos antes. Cada relato del nacimiento de Jesús te está sintetizando todo lo que va a venir después. Y aquí lo vemos también. Si prestamos atención a los detalles que hay en estos magníficos relatos, vamos a ir encontrando estas conexiones que apuntan hacia todo lo que Jesús luego va a experimentar, a transmitir y a vivir. Entonces vemos cómo estos pañales y este pesebre apuntan a ese contraste entre Jesús y los grandes reyes de este mundo. Pero esto no es todo. Los pañales y el pesebre aún tienen algo más que decirnos. Es interesante cómo Lucas, en el versículo 12, nos ha dicho que estos 2 elementos, pañales y pesebre, son un signo para identificar al bebé que ha nacido, para saber que ese bebé no es uno más, sino que es el Salvador, el Señor, el Mesías. Lucas, a lo largo de todo su evangelio, va a estar también preocupado en conectar la novedad que Jesús representa con lo que el pueblo de Israel había vivido hasta ese momento, con las esperanzas y los anhelos del pueblo judío. Y eso es lo que está haciendo aquí. Lucas quiere crear un puente entre la fe de Israel y la novedad de Jesús. Y los pañales y el pesebre apuntan en esta dirección. No hay que olvidar que para los primeros cristianos fue súper importante poner en diálogo a Jesús con las Escrituras, con lo que llamamos hoy el Antiguo Testamento, con esa Biblia hebrea. Por lo tanto, estos 2 elementos, pesebre y pañales,
tienen que tener algún tipo de conexión con las esperanzas del Antiguo Testamento. Y aquí entra en juego lo que se conoce como intertextualidad, la capacidad que tiene un texto o un relato para conectarte con otros textos y otros relatos. En este caso, ¿hay algo en el Antiguo Testamento que nos hable de pañales y de pesebre? Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce. Mi pueblo no recapacita sobre mí. Aquí lo tenemos. ¿Pero qué quiere decirnos Lucas al establecer esta conexión? Para Lucas, que Jesús haya nacido también significa que ha terminado la época del desconocimiento. Ya no tenemos por qué seguir viviendo en la ignorancia. Ya no tenemos que seguir viviendo sin conocer realmente al Dios que nos da la vida. Hasta ahora Israel no ha podido captar realmente quién era este Dios, cuál era su esencia, su misión. No ha acabado de captar la idea. No ha acabado de conocer a este Dios que los amaba y los llamaba por su verdadero nombre. Pero en este momento de la historia, Dios va a darse a conocer al mundo de una manera plena, de una manera verdadera. Los pastores son enviados al pesebre para encontrarse allí con su Señor. Y ese encuentro va a ser una fuente de alegría, no solo para ellos, sino para todo el pueblo. Porque el pueblo ya no tiene que vivir en el desconocimiento, ya no tiene que vivir sin saber realmente quién está más allá. A partir de ahora podrán empezar a conocer el pesebre de su Señor. Porque reconocer el misterio que se nos revela en ese pesebre, reconocer ese misterio, nos abre la puerta para poder conocer al Dios que se revela en la historia de la humanidad y se da a conocer allí donde nadie esperaría encontrarlo. Ese es el motivo por el que Lucas pone tanto interés en la figura del pesebre. Pero, ¿qué pasa con los pañales? ¿Qué pasa con los pañales? Al nacer, también yo respiré aire común, y al caer en la tierra que todos pisan, estrené mi voz llorando, igual que todos. Me criaron con mimo entre pañales. Ningún rey empezó de otra manera. En este caso, la respuesta la encontramos en el libro de la sabiduría de Salomón. Un libro de esos que, desgraciadamente, los protestantes ya no tenemos en nuestras Biblias, pero que fue un libro leído y conocido por los primeros cristianos. De ahí que Lucas quiera hacer una conexión entre el nacimiento de Jesús y estas palabras de la sabiduría de Salomón. Porque para Lucas, los pañales que envuelven a Jesús no desmienten su identidad como Mesías. El que esté envuelto en esos pañales tan sencillos, tan rudimentarios, no implica que Jesús no sea rey, sino todo lo contrario. Como expresa aquí el libro de la sabiduría, ningún rey empezó de otra manera. En contraste con las expectativas populares de aquel momento, con las expectativas que tenía la gente, Jesús va a recorrer un camino distinto. Su mesianismo, su carácter como salvador del mundo, va a recorrer un camino distinto. Y ese camino se va a caracterizar por la humildad, por la sencillez y por el desprendimiento. Y de esta forma nos está mostrando también a nosotros cuál es el camino a seguir en nuestra propia vida. Para terminar con este relato del nacimiento de Jesús, según Lucas, me gustaría que habláramos de los últimos protagonistas de la historia, los pastores. Hoy día, cuando leemos acerca de estos pastores, la imagen que nos viene a la mente está muy idealizada, muy romantizada. Porque en tiempos de Jesús, los pastores estaban situados en lo más bajo de la escala social. Los pastores eran personas marginadas, personas con muy mala reputación, se les consideraba gente que no era de fiar, gente que no era honrada, gente que le gustaba demasiado las cosas del otro, del vecino. ¿Me entendéis? Personas que vivían al margen de la ley judía también. Eran personas que estaban bastante mal vistas en la sociedad. Fijaos hasta qué punto llegaba este tema, que los rabinos judíos hicieron un listado de personas que no podían testificar en un juicio. Personas que no podían ir a un juicio a testificar. Y entre esa lista de personas se encuentran los pastores, porque no eran gente de fiar. Por lo tanto, eran personas a las que su palabra no se le daba ninguna validez. Importante esto. Eran personas a las que su palabra no se les daba ninguna validez. No eran de fiar. Una vez más, Lucas está poniendo en el centro de su evangelio a los marginados, a los excluidos, a los que parece que nada cuentan. Y resulta que son estos
los primeros en ser testigos del nacimiento de Jesús, del nacimiento de este Salvador para todo el mundo. La buena noticia de Jesús comienza a darse a conocer y a proclamarse de la manera más inesperada. Claro, si tenemos en cuenta esto, este trasfondo sociocultural, este relato coge todavía más fuerza. Si yo entiendo lo que significa ser un pastor, lo que aquí me está contando Lucas es una locura. Dios se está dando a conocer por medio de Jesús. El Salvador está naciendo en este mundo. Y los únicos que reciben esta buena noticia son un grupo de pastores a los que nadie va a creer porque son gente que no son de fiar. Personas que no son dignas de crédito. Esto parece una auténtica broma, ¿verdad? O sea, parece un chiste. O sea, Dios se da a conocer al mundo, Dios nace en esta tierra y los únicos que se dan cuenta de esto son los pastores, ¿en serio? ¿De verdad? En este relato salen al escenario todos los ángeles del coro gospel celestial. Montan ahí un espectáculo tremendo. Batería, bombo, caja, hay de todo ahí. Y los únicos que se enteran de esta película, los únicos que escuchan el concierto y bailan el ritmo del gospel, son los pastores. ¿Qué pasaba con los demás? ¿Dónde estaba el resto del pueblo? ¿Estaban todos dormidos? ¿No les gustaba el gospel? ¿Dónde está el resto? ¿Nadie más escuchó nada? ¿Dónde estaban? ¿Sois capaces de captar la ironía narrativa que hay en este relato? Porque está ahí y es muy importante entender esto. ¿Qué manera de desperdiciar una oportunidad única en la historia de la humanidad? ¿Qué manera de desperdiciar, Dios? ¿Qué manera de desperdiciar este momento? ¿Por qué lo has hecho así? Jesús no va a nacer todos los días. Es una vez en la historia. ¿Cómo puede ser que los únicos que se enteren de esto sean los pastores? ¿Cómo puede ser esto? No tiene sentido. ¿Los pastores? ¿En serio? ¿Acaso Dios no podía haber elegido una manera más óptima para darse a conocer al mundo? ¿Tanto despliegue de recursos para esto? ¿Para que lo escuchen los pastores? Pero aquí, una vez más, se nos está invitando a ver más allá de lo aparente, a captar el verdadero sentido de lo que Dios está haciendo en la historia. Porque este Dios no es como el resto de dioses y diosas, que son venerados en el mundo y gobiernan. Y el nacimiento de Jesús nos lo va a dejar claro desde el minuto 1. Y a este mismo camino también somos invitados nosotros hoy. No solo es cómo nace Jesús, sino también cómo viviremos nosotros. Por eso, cada vez que como cristianos nos obsesionamos con seguir el camino de los grandes de este mundo, el camino del prestigio, del éxito, del poder, de las riquezas, de los números, de los resultados, de la relevancia, del marketing, cada vez que nos obsesionamos con esto, estamos traicionando el espíritu y el corazón del mensaje de Jesús. Cada vez que intentamos aplicar los criterios de los grandes de este mundo a la iglesia de Jesús, estamos traicionando el corazón y el espíritu de su mensaje. Porque el verdadero salvador del mundo no es el César. No es el César. Y hoy sigue habiendo muchos Césares también en nuestro mundo. No nos equivoquemos de Dios. La pompa, el poder y los fuegos artificiales podían encontrarse en cualquier esquina del imperio. No había más que darse una vuelta por las calles para ver esas grandes estatuas al Dios Augusto. Pero el Dios de Jesús quiere marcar la diferencia. Él no tiene estatuas, ni las necesita. Él va a hacer de una manera totalmente radical y diferente. Porque si Dios, que tenía todo el poder del universo en la palma de sus manos, decidió darse a conocer al mundo de una manera tan concreta, mediante un camino tan concreto, eso significa que este camino tiene una importancia muy grande para nuestras vidas, una relevancia muy importante, una trascendencia espiritual, y es algo que no podemos ignorar. Y este camino se caracteriza por humildad, sencillez, desprendimiento y autenticidad. Humildad, sencillez, desprendimiento y autenticidad. Este es el camino de Jesús ya desde su nacimiento. Mucho antes de que Jesús aprendiera a alimentarse por sí mismo, mucho antes de que Jesús aprendiera a andar, mucho antes de que Jesús aprendiera a dejar de hacerse pis encima, mucho antes de todo esto, ya nos estaba revelando cómo es el corazón de Dios. Y algo más importante, o que también es importante, cómo debemos vivir cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas? Porque reconocer el misterio que se revela en ese pesebre, conocer el pesebre de nuestro Señor, es la llave que nos permite abrir la puerta
para reconocer al Dios que se revela en la historia humana de una manera que nadie esperaría. Y ante esta maravilla, solo podemos hacer lo que hicieron estos humildes pastores: dejarnos cautivar por la alegría, asombrarnos y dar gracias a Dios. Porque este niño es la buena noticia para el mundo, no el César. Porque este niño nos va a traer la verdadera paz, no las legiones romanas. Porque este niño va a ser un motivo de alegría para todo el pueblo, no solo para mí y los míos, para toda la humanidad, sin aduanas, sin fronteras, sin límites de ningún tipo. Y los pastores se volvieron dando gloria a Dios y alabándolo por lo que habían visto y oído. Hoy, esa alegría auténtica sigue saliendo a nuestro encuentro, sigue iluminando hasta el rincón más oscuro de nuestras vidas y, como decía C.S. Lewis, derritiendo el Ártico de nuestros corazones y transformándolo en un paisaje de praderas, flores silvestres y orquídeas en flor. Que esta Navidad podamos recordar una vez más el nacimiento de Jesús, siendo más conscientes, si cabe, de esa profunda alegría que Él ha traído a nuestras vidas, porque nos ha mostrado un camino muy distinto, un camino que realmente es una buena noticia. Y eso produce una alegría que nos cautiva realmente, que nos asombra, que nos transforma, que nos invita a ver el mundo de una manera completamente nueva, completamente nueva. No tengáis miedo, porque vengo a traeros una buena noticia que será causa de gran alegría para todo el pueblo. En la ciudad de David os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, el Señor. A modo de oración final, me gustaría leer el texto que compartíamos hoy en el boletín y que dice así: Dios, revelado en lo pequeño, en lo frágil, en lo humilde, en lugares inesperados y ocultos a la vista de los poderosos. Ilumínanos el sendero hacia tu pesebre abierto, hacia tu divinidad humanizada, hacia tu ternura solidaria. Déjanos encontrarte para afirmar la fe y para renovar los sueños que se nos han dormido de tanto esperar. Dios hecho criatura, que te dejas abrazar y que te nutres del seno materno, que te recuestas en cuna hecha por manos pobres, que te duermes oyendo cantar a las mujeres y a los hombres sencillos. Guíanos como a los sabios de Oriente, con una señal que podamos descubrir y que nos coloque en el sitio correcto, allí donde tu gracia se hace cuerpo, donde tu amor mira de frente, donde tu misericordia siente el frío y el calor, donde tu compasión se encuentra con la vida concreta de tu pueblo sufrido y necesitado. Dios del llanto y de los pañales, que elegiste llegar así, naciendo, ensancha el establo estrecho y haznos lugar junto a quienes te buscan con sinceridad y te ofrecen lo que son y lo que tienen, sin otra intención que la de adorarte y dejarse transformar para regresar a la vida, a construir contigo mundos nuevos. Amén y feliz Navidad para todos.